Hola amigas y amigos, bienvenidos a Información Política para que saques tus propias conclusiones. Hay mucho desconocimiento sobre el tema del fuero constitucional. Se sostienen verdaderas barbaridades en tribuna sobre lo que esta figura es y representa. No es ningún privilegio. El fuero constitucional ni siquiera es un fuero en sentido estricto porque no te da un tribunal especial para ser juzgado. No es como el fuero militar que si cometes un delito dentro de tu actividad eres juzgado por los tribunales militares, sino te da un procedimiento diferente que no es un privilegio. Ese procedimiento diferente es en el entendido de que quien se dedica a la actividad pública del país corre riesgos y dentro de los riesgos están el que te inventen o te prefabriquen delitos. No hablo en abstracto, voy a traer aquí ejemplos históricos y ejemplos recientes de cómo se han prefabricado delitos contra políticos o políticas para quitarlos del camino. Y el fuero en ese sentido lo que ha buscado es evitar en lo posible que esos atropellos se den. Desde la fundación de nuestro país, cuando se constituyó en imperio, los legisladores, que eran 150, plantearon 100 de ellos que mejor no fuera imperio, que fuera república, y el emperador Iturbide se enojó y los mandó a la cárcel a los 100 legisladores. No tenían protección, no tenían ninguna cobertura institucional y pagaron su deferencia de opinión con su libertad. Por eso, desde la primera Constitución de 1824, la figura del fuero constitucional ha permanecido vigente en nuestro marco constitucional. Pero no somos excepción en el mundo. Habrá 2 o 3 países, no creo que más, que no tenga fuero el jefe de Estado, que no tenga fuero el presidente de la República, que no tenga fuero el poder legislativo o el poder judicial. A mí me tenía este tema muy irritado porque me parece una irresponsabilidad grande, un acto suicida, retirarle el fuero al presidente de la República. Pero lo que se va a decidir no es eso. Lo que se va a decidir es una determinación correcta de que nosotros hemos vivido un régimen presidencial donde el presidente era intocable. No había manera de proceder contra él de ninguna forma. Traición a la patria podría interpretarse de 1000 maneras y no había un camino que abriera la posibilidad de juzgar a quien estaba en la máxima responsabilidad pública del país. La reforma que nos envía la iniciativa que nos envía el Senado abre ese camino. Dice que delitos graves, corrupción, delitos electorales, los del 19, que me parece que allá hay algunos excesos, como inclusive la oposición en tribuna aquí ha manifestado, son delitos por los cuales el presidente de la República puede ser juzgado, mantiene la cobertura del fuero constitucional. Y es correcto que lo mantenga, porque, insisto, sería suicida frente a los intentos permanentes de tirar a nuestro gobierno que nosotros entregáramos atado de pies y manos al compañero presidente de la República. Pero voy más lejos. Sería irresponsable que hiciéramos una reforma que desapareciera el fuero, porque no solamente abriríamos el camino a que próximos presidentes o presidentas fueran absolutamente vulnerables, sino los propios legisladores. Todos los que hemos participado en la lucha social nos han inventado delitos a lo largo de nuestra trayectoria. A mí, Mario Villanueva, que era gobernador de Quintana Roo, me inventó cuando era dirigente de los deudores de la banca que había golpeado en el rostro a un policía y del golpe le había luxado el tobillo derecho. Estuve sujeto a un proceso penal durante 1 año, salí libre bajo fianza. Al final me declararon libre porque decían que mi defensa era tan vehemente de mi inocencia que había dudas fundadas, pero era una evidente persecución política en mi contra. Carlos Madrazo, padre de Roberto Madrazo,
Antes de ser dirigente del PRI fue diputado federal y fue acusado de vender los permisos para trabajar como braceros en Estados Unidos, una acusación falsa, y a pesar del fuero fue enviado a la cárcel con todo y fuero, nunca lo desaforaron, lo que demuestra que el fuero ni siquiera te da cobertura cuando hay un poder absolutamente arbitrario, absolutamente atrabiliario. A Belisario Domínguez y a Serapio Rendón, como dice popularmente la gente, el fuero no cuida el cuero, porque con todo y fuero fueron mandados a asesinar por Victoriano Huerta. Igual que al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez, que fueron asesinados ciertamente después de haber firmado su renuncia, que les había quitado el fuero y la cobertura constitucional que tenían. Quien sostiene en esta tribuna que el fuero es garantía de impunidad falta a la verdad. La mayoría de alcaldes y alcaldesas del país no tienen fuero. Alguno que otro corrupto ha habido en las alcaldías del país. Yo pregunto por qué no los han metido a la cárcel si no tienen fuero. Lo que los protege es la red de complicidad. La impunidad da la cobertura de complicidades desde la cúspide del poder que permite todo tipo de atropellos, todo tipo de delitos, todo tipo de excesos de los cuales la población está ciertamente indignada. Y si nuestro pueblo está indignado por los excesos, ¿debemos conceder que hay que retirar el fuero? No, debemos hacer que el fuero no sirva como impunidad. Y esta soberanía tiene la honra de haberle quitado el fuero al diputado Charrés, porque estuvo involucrado en un accidente donde perdió la vida una persona. No prejuzgamos, pero era obvio que no se había preconcebido un delito para quitarlo del camino, sino él se había visto envuelto en un trágico accidente. Hoy el diputado Charrés está privado de su libertad. Nosotros no le dimos ninguna impunidad, ninguna cobertura por ser un integrante de la mayoría que encabeza el gobierno en esta Cámara de Diputados. Actuamos con seriedad y con responsabilidad. Si mañana un presidente o presidenta surgido de las filas de Acción Nacional o del PRI, por haber surgido estas filas no debería tener fuero, debe tener fuero. Es una irresponsabilidad poner en una condición de vulnerabilidad al sistema político mexicano por un acto de demagogia, por no querer discutir, explicar, razonar que es una decisión equivocada el retiro del fuero constitucional. Los diputados y diputadas locales, en su mayor parte, sin querer agraviarlos, tiemblan frente al poder del gobernador en turno, se subordinan al gobernador en turno y tienen fuero. Imagínenselo sin fuero. Yo aquí podría citar el nombre de varios gobernadores atrabiliarios, que no lo haré porque no quiero generar un debate que se vaya por las ramas perdiéndonos de lo central, pero más de un gobernador podía inventarle un delito a un diputado federal, a un diputado local, a un senador de la República, con el control de la Fiscalía de su estado, quitarlo de la actividad política, generar una represalia porque no tuviera fuero constitucional. Bueno, el propio compañero presidente López Obrador, cuando era jefe de gobierno, fue sometido a un proceso de desafuero con un falso delito. Aquí vino a esta tribuna, esta se la negaron, lo pusieron allá abajo, en una tribunilla menor, para que él, en una de las intervenciones más brillantes que ha tenido a lo largo de su carrera política, exhibiera a quienes querían sacarlo de la carrera presidencial, inventándole ese delito. Y a pesar de la contundencia de su defensa y de su palabra, fue desaforado y estuvo a nada de ser enviado a la cárcel y de ser víctima de un atropello político si no lo hubiera acuerpado el pueblo de México, exigiendo que se le mantuviera sus derechos políticos vivos y que pudiera contender para la presidencia de la República, donde vivimos un monstruoso fraude electoral. Pero estuvo a nada de ser
sacado de la contienda política electoral de 2006, y ello se evitó gracias al fuero constitucional. Sin el tiempo para preparar su defensa, sin el tiempo para discutir de cara a la nación desde esta soberanía, habría sido hecho pedazos. Porque es muy fácil que con campañas de medios te acusen de lo que quieran, te cuelguen los sanbenitos que les venga en gana, determinen que eres responsable de cosas absolutamente falsas e imaginarias, y con eso generen las condiciones para que seas enviado a la cárcel. Jorge Glass, vicepresidente de Ecuador, llegó con mayoría de su movimiento antes de ser traicionado por Lenín Moreno a la vicepresidencia y acudió a un proceso de desafuero en Ecuador y le dijo a su mayoría: quítenme el fuero, no tengo nada que temer, yo no he robado, no me he corrompido, no tengo ninguna mancha en mi carrera política. Lleva más de 4 años en la cárcel porque le quitaron el fuero diciendo que no tenía nada que temer. Dilma Rousseff tenía inmunidad diplomática y le dieron un golpe suave, que de suave no tuvo nada, la retiraron de la responsabilidad pública, el Congreso lleno de diputados, diputadas, senadores, senadoras corruptos en Brasil, con acusaciones de corrupción, y al final está en libertad porque no había cometido ningún acto de corrupción. Lula da Silva, expresidente de Brasil, ha sido privado de su libertad con una falsa acusación de corrupción y no pudo protegerse porque carecía de un fuero constitucional y fue víctima inclusive de reformas que su propio movimiento había hecho y que hoy lo tienen en la cárcel. Hoy el diario español de derechas ABC, en su sección internacional, dice: Argentina es el primer país del mundo que pasará al libro Guinness de los récords por tener una vicepresidenta electa, Cristina Fernández de Kirchner, con 13 procesamientos, 7 órdenes de detención, millones y millones de dólares y 2.200 causas abiertas. Es ciertas todas estas acusaciones y son falsas todas estas acusaciones. Y Cristina Fernández hoy es vicepresidenta electa gracias a que era senadora de Argentina y gozaba del fuero constitucional que le permitió enfrentar esa campaña brutal de denuesto en los medios de comunicación, que tuvo la altura de miras para apoyar a Alberto Fernández encabezando la fórmula en Argentina, y que el día de antier, el pasado domingo, obtuvieron un contundente triunfo frente al presidente en funciones, Mauricio Macri. Yo le agradezco mucho a la fracción del PT que me haya permitido hacer esta intervención, porque, insisto, la información que tenía es que se iba a proceder a retirar el fuero al presidente de la República, en abstracto, al compañero presidente en concreto, y me parece que eso era un acto suicida, un acto irresponsable, un acto inaceptable. Yo quiero pedirles, compañeros y compañeras diputados, que cerremos de una buena vez este debate, o que lo mantengamos abierto, pero que no sigamos en la temeridad de querer quitar una figura que da garantías en el ejercicio de la actividad política, de la actividad pública. A mí ya me habrían acusado, ya lo han hecho, pero ya me habrían metido a la cárcel con cualquier patraña para quitarme de la actividad política. Pero no solo a mí, a ustedes, a todas y todos ustedes. No debemos abrir un camino al golpismo, no debemos abrir la puerta a las venganzas políticas desde el poder económico y desde el poder político. Hoy tenemos un fiscal general que es un extraordinario ciudadano y ser humano, como Gers Manero, y tenemos un extraordinario compañero en la presidencia de la República, quienes somos sus compañeros, el compañero López Obrador, pero nosotros no estamos legislando para personas en concreto, estamos legislando para el país y por lo tanto tenemos que ser muy responsables en nuestras decisiones y bajo ninguna circunstancia poner en condición de vulnerabilidad a un futuro
presidente o presidenta de la República, porque es el eje articulador del sistema político mexicano. Tenemos una responsabilidad y un honor muy grande en estar en esta soberanía y me parece que debemos honrarla con decisiones serias, consecuentes, firmes, documentadas, con conocimiento, y retirar el fuero es, como ya lo dije, una actitud irresponsable y suicida de quienes nos dedicamos a la actividad política y particularmente suicida de quienes formamos parte de este movimiento de la Cuarta Transformación que encabeza el compañero presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras. Y ahora que tienes información política, ¿piensas lo mismo? Espero que les haya gustado este video y denle un me gusta y comparte este video para que más gente tenga información política y no se les olvide suscribirse a este canal.